En línea telefónica, antes de ir con el director de la ARAP, tengo a Carlos Alberto Montaner, escritor, intelectual cubano. Y Carlos Alberto, ¿qué pasará ahora que ya están abiertas la embajada tanto en La Habana como en Washington? ¿Se ha hecho un cronograma de la normalización de las relaciones ya no solamente diplomáticas, sino comerciales entre Cuba y los Estados Unidos? Carlos Alberto, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Bueno, gracias por invitarme al programa. Mira, yo creo que no va a pasar demasiado porque hay muchos obstáculos para el comercio entre los dos países. Fue muy interesante que Kerry dijera textualmente que no, cuando al salir de la entrevista con Bruno Rodríguez, que es el canciller cubano, que dijera que no va a haber levantamiento del embargo mientras no haya respeto por los derechos humanos, mientras no haya un cambio en la política cubana. A eso le respondió la persona que está manejando este asunto, que es Josefina, creo que se llama Josefina Díaz, que es la embajadora cubana que está manejando este asunto, diciendo que no se moverán ni un milímetro de la posición en la que tiene. Entonces, creo que ahí va a haber un problema serio. Por otra parte, Fernando, no el Congreso de los Estados Unidos, dominado por los republicanos, no ni siquiera va a discutir en esta legislatura, en lo que quedan los 17 meses que le quedan al presidente Obama, ni siquiera va a discutir la posibilidad del levantamiento del embargo. Quizás eso que suceda con el próximo gobierno, pero va a depender de quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, si es un republicano, es un demócrata, cosas que todavía están en veremos. Por lo pronto, es difícil desde el punto de vista económico para una empresa tomar la decisión de llevar sus recursos a Cuba, porque el país es un mercado supuestamente atractivo de 11 millones de habitantes, pero realmente el producto, es decir, el ingreso de un trabajador cubano son $24 al mes. Quiere decir que es muy poco. No hay un mercado desde el punto de vista económico sólido. No hay tribunales para defenderse en caso de un conflicto con otras empresas o con el gobierno. Es decir, no hay tribunales independientes. Ahí se va a fallar lo que el gobierno decida. ¿En qué se puede ganar dinero en Cuba? Bueno, en las ventas desde el exterior, con mucho cuidado, y como se otorga el crédito, creo que la deuda que tiene contraída Cuba con Colón en Panamá, con los exportadores de Colón, creo que es de varios miles de millones de dólares, a pesar de que se reconocen solamente 500 o 600 millones. Creo que eso es una deuda que se arrastra hace mucho tiempo de varios miles de millones de dólares. Es decir, se le puede vender a Cuba, pero con mucho cuidado, como hacen los exportadores norteamericanos, que de acuerdo con la ley solo le pueden vender cash. Y creo que lo que va a primar es el aplauso por la política de Estados Unidos, por el cambio de política en Estados Unidos, y al mismo tiempo la cautela por parte de los inversionistas, de los exportadores y de todas las personas que van a hacer negocios en Cuba, porque puede ser que no les salgan bien. Carlos Alberto, quien reaparece ese día, coincidentalmente, fue Fidel Castro. El día de su cumpleaños dijo que no hay que olvidar la deuda de millones de dólares que tiene Estados Unidos con Cuba. Sí, ellos piden una reclamación. Yo no, a estas alturas del partido, yo no ni siquiera sé si es algo que Cuba pide de una manera festinada. Hay un economista cubano-argentino que vive en Buenos Aires, Armando Rivas, que sacó la cuenta de lo que Cuba le debería a Estados Unidos de acuerdo con las confiscaciones por una parte y por otra el lucro cesante, es decir, lo que se dejó de ganar en esas empresas por todos estos años, y eran casi 200.000 millones de dólares. Entonces la otra gente pues reclama 116.000 millones de dólares como daños producidos por el embargo. Por el embargo. Entonces, realmente a mí me parece que es un diálogo absurdo. Es el cuento del tipo que vende un gato en 2 millones de dólares y el otro se lo cambia por un perro en 3 millones de dólares. Es una cosa de tontos, ¿no? No tiene demasiado sentido.
lo que están diciendo de uno u otro lado. Ahora, lo que sí estoy seguro, después de oír a Fidel, y hiciste bien en hacer esa observación, que van a montar una campaña sobre, que de la misma manera que hicieron una campaña con Elián, que hicieron una campaña con los 5 espías, que se van a montar una campaña internacional con la supuesta deuda de Estados Unidos por los daños causados a Cuba por el embargo norteamericano, qué sé yo. Bueno, y eso pues habrá una tentación por parte de algún político irresponsable de Estados Unidos de pagarlo. Pero yo me imagino que la sociedad norteamericana en su conjunto pues se horrorizará primero de la reclamación y luego de que alguien pretenda pagar esos supuestos daños causados por el embargo, porque Estados Unidos realmente lo que hizo es dejar de comerciar, que es un derecho que tiene cualquier país en el uso de su política exterior, y penalizar a las compañías vinculadas a los Estados Unidos o de alguna manera dependientes de Estados Unidos que comercializaran o que comerciaran con Cuba, que también es algo que la ley acepta. Claro. En fin, no vamos a ver, Fernando, yo creo que no vamos a ver un periodo de cautela. Lo que sí va a haber un periodo se van a rebajar los conflictos entre los dos países. Vamos a ver qué pasa. El Papa irá a Cuba próximamente, dentro de unos meses, dirá algunas cosas. Los papas siempre hablan en un tono como un poco complicado. Hay un lenguaje papal, que sí, es un lenguaje, por supuesto, que no es de barricada. Cuando vaya Obama, que también irá, pues quizás diga otras cosas. Kerry, por ejemplo, dijo otras cosas en Cuba que son incómodas para el gobierno cubano sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos y qué sé yo. A lo que salieron inmediatamente a responder diciendo que Cuba era la gran democracia del mundo, que Cuba era el país donde más se respetaban los derechos humanos en el mundo. O sea que tiene un cierto costo político para el gobierno cubano. Esos disidentes que se reunieron con Kerry, que son gente muy conocida dentro de la oposición cubana, yo creo que de alguna forma van a tener una cierta protección, porque no es lo mismo meter en la cárcel a alguien que se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos o con el secretario de Relaciones Internacionales o el secretario de Estado. Claro. Va a tener cierto peso para la oposición, que es bueno en ese sentido. Carlos Alberto, por último, parece que América Latina cambia de signo político. Protestas en Ecuador, protestas en Venezuela, y ayer en jaque el proyecto de los partidos de los trabajadores de Brasil. Así es. Sí, hay una especie como de protesta contra manifestaciones del populismo, pero sobre todo por la incapacidad y por la corrupción. Protestas también en Perú, aunque Ollanta Humala no es exactamente, se suponía que lo fuera, pero no lo es. Sí, es que ni siquiera de los socialistas vegetarianos como tú los has catalogado. Ni siquiera, pero fue muy condicionado por Mario Vargas Llosa para darle su apoyo, ¿no? Y de alguna manera sí ha seguido dentro de esa cuerda más bien liberal que otra cosa, pero sí hay protestas en todas partes, y efectivamente existe una especie de gran rechazo a esos proyectos que llegaron a su agotamiento. Yo creo que, yo no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que la cuestión de la corrupción tiene mucha importancia. Es decir, hay un rechazo a la corrupción, a pesar de que luego en las votaciones solamente el 3% de las personas ponen a la cabeza las prioridades de la corrupción, pero la tienen en cuenta. Yo creo que Panamá, por ejemplo, es un sitio en donde la corrupción empieza a ser un tema muy importante.